¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Esto es un Opel Insignia Gran Sport, turbo de gasolina 2000 con 200 caballos. Es la última versión de la Insignia que se va a fabricar, la última iteración, sin ninguna duda el mejor Insignia que ha hecho Opel hasta la fecha. Este es un coche frontera, porque en cierta medida es el final de una etapa en Opel. Me ha estado acompañando todos estos días de Navidad en esta nevada y justo voy camino de devolverlo y me preguntaba si este vehículo con este excelente motor podría entrar dentro de lo que es el Olimpo de los mejores coches modernos de Opel. Uno piensa, ¿qué más da ya? Si es un vehículo que tiene unas ventas muy limitadas, que prácticamente se ha vuelto invisible en la gama de producto, tanto de Opel como de cualquier otra marca que tenga un coche como este, con unos 4,9 metros, una berlina grande, que antaño eran los vehículos familiares de prestancia por excelencia. Y eso me hace pensar que vivimos en un momento muy especial en los vehículos de Opel, una marca que lleva tantísimos años fabricando automóviles bajo el paraguas de General Motors. Desde finales de los años 20, aunque parezca mentira, se ha mantenido este matrimonio de conveniencia en el que los americanos han sido dueños de Opel, incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando eran enemigos. El negocio manda. La gama de productos de Opel, legendarios o históricos, es muy importante, pero sí que me gustaría, mientras viajo con estos últimos kilómetros, posiblemente con el último Insignia que conduzca, repasar los coches de la Opel moderna, cuáles son los coches que más me han impactado, más me han marcado y más me han gustado. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Seguramente, además de esos tiempos locos en los años 20, a finales de los 20, en el que Opel no solamente fabricaba coches, sino también motos, como la Motoclub de Opel, un producto que tiene una historia secreta, por cierto, muy poco contada, que es esa extraordinaria motocicleta que incluso en algunas iteraciones llegó a tener cohetes. Viajó desde la sede de Opel hasta la Exposición Internacional de Barcelona en el año 29, pasando por los Alpes completamente nevados. Una historia muy bonita de la que, hasta donde yo sé, no ha quedado testimonio gráfico. Pero dando un salto en el tiempo muy importante, los primeros Opel a los que yo tuve acceso mentalmente fueron, por supuesto, el Opel Manta, un vehículo con una estética radical y que era muy llamativo. Una de las tradiciones de Opel siempre ha sido mantener durante muchísimo tiempo el nombre de sus modelos y que las distintas versiones fueran heredando la nomenclatura. El Manta es uno de los muchos que responde a esa filosofía. Y bueno, pues ver un Manta por la calle era algo así como ver un unicornio, ¿no? Un vehículo probablemente inframotorizado, pero no por ello menos impresionante, y más teniendo en cuenta que era la base de un vehículo de competición que tenía muchos años por detrás y muchas versiones, con muchísima tradición en el mundo de la competición. Era un vehículo que alegraba la vista cruzarse con él, por más que tuviera también un rival muy importante en el Ford Capri, especialmente el 2.8 Injection, ¿verdad? Un coche mucho más potente e igual de agresivo si cabe. Y qué decir cuando iba caminando por la calle y me encontraba pues con el Opel Kadett, pero varias generaciones atrás. Ese primer Opel Kadett de los 80, especialmente en la versión GTE, que curiosamente también llegaba hasta los 115 caballos de potencia en su versión más potente y que igualmente era un vehículo bueno, pues que servía de base para coches de competición. Y es que Opel ha estado extremadamente vinculada al mundo de la competición en todos estos años, lo que ha hecho que a ojos de nosotros haya sido una marca que hayamos tenido mucha simpatía a la hora de seguirla y de ver sus productos y sus vehículos. Yo cada vez que veía un Kadett GTE y veía esas siglas con esas tipografías tan bonitas que creaba Opel, directamente me quedaba boquiabierto, alucinaba. Y llegó luego el Kadett, por supuesto, el Kadett de siguiente generación, con sus versiones GSI, que decir de lo que supuso ese coche para la cultura popular de los vehículos deportivos accesibles, ya no solo en la versión 2.0, que era la base, sino por supuesto en la 16 válvulas, y específicamente en la 16 válvulas pre-catalización, el vehículo que daba 156 caballos. El de 150 era extraordinario, pero el de 156 tenía ese extra, ese plus de mala leche, que para muchos fue uno de los mejores motores que se hizo en los años 80, sin ninguna duda, y posiblemente el mejor motor de 4 cilindros y 16 válvulas de esa época, con permiso del Peugeot 309 16 válvulas, quiero decir.
Un coche que injustamente también tuvo la leyenda de que tenía un chasis que no estaba a la altura del motor, pero ¿qué coche en esa época tenía un chasis a la altura del motor? Sí, a lo mejor el Peugeot 205 GTI y el 309 iban claramente mejor, pero lo cierto es que el motor del Opel era una bomba y el coche no iba tan mal, aunque efectivamente el motor estaba por encima del vehículo. Un motor que se siguió manteniendo en el siguiente Astra y que fue pues realmente una marca que junto con las marcas francesas y las italianas nos hizo soñar con vehículos deportivos a las clases populares. Posiblemente Opel fue la marca de las alemanas más pasional y que transmitía más valores, podríamos decir latinos, dentro de lo que es la tozudez alemana y las marcas premium a la hora de desarrollar coches y de inventarlos. Pero bueno, el tiempo pasa y Opel siguió fabricando y desarrollando automóviles interesantes, especialmente pasionales, y para mí quizá uno de los mejores vehículos de la época moderna de Opel y de toda la historia de Opel es sin ningún género de duda el Opel Calibra Turbo 4x4. El Opel Calibra ya de por sí para mí era como una especie de unicornio por esas líneas, por esa aerodinámica tan bien cuidada, por ser un coupé que era capaz de tener 4 plazas y en aquella época pues claramente en competición con el Ford Escort Cosworth RS Turbo. Fue pues uno de los vehículos más soñados y más deseados por aquellos tiempos. Un vehículo que desde luego cayó entre comillas en desgracia, con un gusto más que dudoso, pero que fue y sigue siendo uno de los mejores coches que ha fabricado Opel, con su tracción a las 4 ruedas, con su motor turbo con más de 200 caballos, sus 204 caballos, y esa aerodinámica que hacían que tuviera una velocidad punta impresionante. Y en esa época también se estaba fraguando el último Opel Omega, un coche que probablemente también es de los más importantes de la historia de Opel de todos los tiempos. Con ese Omega 3000, como anécdota os contaré que yo me subí de niño a uno de ellos, yendo pues con el padre de un compañero, y era alucinante por lo rápido, lo suaves, lo silencioso que eran, algo parecido a lo que es este Opel Insignia 2.0 Turbo, que tiene un rodar, por cierto, mucho mejor y mucho más suave que el de los anteriores Insignias. Pero desde luego, si algún coche radical o especial ha habido en la gama de Opel, por supuesto fue el Opel Omega Lotus, ese trabajo conjunto que hicieron para hacer un Omega explosivo, con unas prestaciones absolutamente de infarto, que fuera capaz de competir, por ejemplo, con un Lancia Tema 8.32, con más de 330 caballos de potencia, uno de los coches más exclusivos en la historia de Opel, y más potentes también. Ha hecho muchos coches deportivos y explosivos y exclusivos Opel. Yéndonos atrás a finales de los 70, el Opel GT, que yo he tenido ocasión de poder vivir también gracias a que un buen amigo lo ha tenido unos años con él, que era algo así como el Corvette europeo, mucho más pequeño, mucho más modesto en cuanto a motorización, pero igualmente muy afilado y muy interesante como estética. Vehículos que la mayoría de ellos han salido dentro del centro técnico de Rasselsheim, que he tenido ocasión de poder visitar alguna vez a lo largo de mi carrera y poder ver incluso la revisión del Opel GT, el prototipo que además ganó premios en el Salón del Automóvil de Ginebra. Bueno, hay que decir, hablando de amigos y de infancia y de adolescencia, los Opel Corsa han sido toda una escuela de conducción para montones de personas. El Opel Corsa GT y por supuesto el Opel Corsa GSI, la base, para competir con los rivales franceses y con los que muchos crecimos deseando tener uno, subiéndonos a uno porque había alguien en nuestro entorno que lo tenía. Siempre destacó por 3 cosas Opel: por el cuidado que ponía en los sistemas de iluminación de los coches, por el cuidado que ponía en el diseño de los asientos para darnos un plus, y por supuesto y por encima de todo, la tecnología de los motores y especialmente de gasolina, que han sido algunos de los mejores motores que se han fabricado en Europa en esas épocas entre los 80 y los 2000. Como digo, entraba el diésel con fuerza ya a finales del siglo pasado, pero todavía Opel nos tenía reservadas 2 pedazos de máquinas deportivas. Una de ellas es el Astra G en versión coupé, el Astra Bertone, con el motor 2.0 turbo de gasolina, que posiblemente es la sublimación ya y el último gran motor de Opel. Ese coche, cómo corría, qué bien iba y qué buenas sensaciones transmitía con ese motor turbo de gasolina. Y por supuesto un coche del que os he hablado ya aquí ya como uno de los vehículos fetiche que más me han impresionado y me han impactado a lo largo de mi carrera, como es el Opel Speedster y específicamente el Turbo. Un vehículo basado en el Lotus Elise, pero que tenía un corazón de Opel, el motor 2.0 turbo de Opel, que lo convertía en una auténtica bestia y un coche prácticamente inconducible tal y como salía de fábrica, tal y como salía de serie. Había que hacer una serie de modificaciones por la diferencia que tenía entre neumáticos, esos neumáticos estrechos delante, problemas con la frenada del ABS, todo eso se podía corregir. Y aunque os parezca mentira,
Un coche que me trae muy buenos recuerdos ya, el último gran Opel para mí, es el Opel Meriva. El Opel Meriva es un coche muy especial, te guste más o menos por la estética, pero un vehículo que tenía un montón de soluciones interesantes para poder cargar mucho espacio, con bastante estrechura y no mucha longitud de vehículo, con todo lo que era capaz de modular atrás con el Flex Space, y además con una versión OPC, por cierto, muy divertida, de 180 caballos con el 1.6 turbo de gasolina. Un vehículo muy interesante y original que no tiene esa aureola de vehículo deportivo que a mí en su momento me pareció un coche muy interesante. Este Insignia también tiene algunos detalles mejorables. Por ejemplo, empezando por el sonido del motor, que debería de ser un poquito más agradable teniendo en cuenta lo que llevamos bajo el pie. Hay algunos detalles igualmente en el que es el interior del coche y específicamente en la instrumentación y en la información con el conductor que son un tanto extraños. Sorprende, llama la atención que en un coche tan cuidado aparentemente haya cosas como un programa de conducción que se llama Gira, y luego uno normal y luego uno Sport. ¿Qué querrá decir gira? Ni idea. En general las traducciones son bastante surrealistas en algunos detalles de la instrumentación. Y también los consumos, siendo normales más o menos, no son brillantes, aunque sí, como digo, la respuesta del motor. Opel también ha tenido meteduras de pata en estos últimos años, en los que nos anunciaba siempre la llegada de un Astra que esta vez sí iba a estar a la altura del Golf, pero nunca llegaba. O la metedura de pata importante del sistema previo al OnStar, el IntelliLink, que no cumplió con las promesas que había dado a los usuarios en cuanto a conectividad y en cuanto a prestaciones de navegador, luego superado por el OnStar, que a su vez ha caducado últimamente y que ahora se ha integrado en un sistema mucho más moderno de PSA. Según digo esto, se está ultimando el lanzamiento del Opel Mokka, que es el primer coche puramente de la era PSA con propiedad de la marca de PSA, porque otros coches de Opel, como por ejemplo el Grandland X, ya son directamente un desarrollo que comparte plataformas y motores con el grupo francés que ahora ya no es PSA, es Stellantis, y que es quien tiene la llave del futuro de Opel, un futuro que, en palabras del propio Tavares, tiene que ser radical y emocionante en cuanto a transmitir sensaciones. Seguramente la nueva Opel va a tener mucho que decir en cuanto a diseños. En cuanto a tecnologías, me temo que no va a haber mucho margen para las sorpresas o las innovaciones fuera de lo que hace el grupo. Y es curioso, reflexionando sobre todo esto, porque el primer coche que yo he probado fue un Opel, le tengo muy buen recuerdo porque es el primer vehículo que me prestó una marca de coches, el primer vehículo que yo probé fue un Opel Meriva allá por el año 2003. El primer vídeo en formato videoblog que empezó a enriquecer este canal de YouTube fue un Opel, hablando de la integración con PSA. Al principio lo subía de una manera muy esporádica, pero ya va a hacer casi 4 años de eso. Y además el primer coche con el que tuve un percance serio, me dio un golpe fuerte, fue precisamente el Opel Speedster. Así que Opel ha estado muy presente a lo largo de toda mi carrera y aquí me encuentro conduciendo este Insignia, un coche que de nuevo tiene esas características que han conservado los Opel. Un motor extraordinario, este 2.0 de 200 caballos, ya no hay versiones GSI que se vayan a vender en España, pero es un digno sucesor. Con este motor, además, combinado con un caja de cambios de 9 relaciones automática, va muy bien, desconexión de cilindros. Un sistema de iluminación con una matriz del 89 LEDs, que me ha venido de cine para circular todos estos días. Y luego, opcionalmente, con estos asientos homologación AGR típicos de Opel. Un automóvil que además tiene un rodar mucho mejor y mucho más suave que los anteriores Insignia y que además tiene un peso parecido al que tenía un Opel Astra de hace 2 generaciones. Eso hace que sea un vehículo mucho más ágil, que sea un vehículo mucho más agradable de conducir y un vehículo mucho más suave de conducir que los anteriores Insignia. Así que este Insignia, que justamente ahora está a punto de desaparecer y marca un antes y un después, sí podría entrar entre los grandes vehículos Opel de los tiempos modernos, pero es un coche que ya prácticamente, como digo, pasa desapercibido. Es un vehículo desconocido. Es una carrocería que ha caído en desgracia. Y justamente según estoy grabando esto, estamos a horas de que Carlos Tavares, el CEO de PSA, anuncie el proyecto de Stellantis. Y con él, definitivamente, y con este coche, el último Opel de la época General Motors, acabará una época en esta marca, una marca legendaria con una historia apasionante. Una marca a la que creo que todos los aficionados al mundo del automóvil le tenemos un cariño especial por todo lo que te he contado. Y estoy seguro que en el futuro, con su centro técnico de Russelsheim, con los coches que vienen dentro de este grupo y las plataformas compartidas con las marcas del grupo Stellantis, Opel va a seguir fabricando
coches muy interesantes. Pero también estoy seguro de que estamos en un corte, en un cambio de época, y que lo que venga, sea mejor o peor, desde luego lo que no va a ser es igual que lo que había antes. Así que este Insignia probablemente sea el último gran Opel de una época que ya no va a volver.